El 14 de julio de 1999, un empleado de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional estaba en el lugar en Milwaukee, Wisconsin, observando la construcción del techo de un estadio. En la tarde, afuera del estadio observaban y grababan mientras una gran celosía metálica era levantada y colocada en su sitio. Seguían grabando cuando, con un chirrido ensordecedor, la grúa cedió y comenzó a desplomarse hacia el estadio abajo. La construcción de Miller Park comenzó en 1996. Fue un proyecto enorme, uno de los más grandes jamás realizados en Wisconsin, y continuaría durante varios años. Al terminarse, el estadio sería el nuevo hogar de los Cerveceros de Milwaukee, reemplazando al obsoleto Estadio del Condado de Milwaukee, construido en los años 50. Una característica emocionante de este nuevo estadio era el techo retráctil. Esto permitiría que los juegos se llevaran a cabo en cualquier temporada y bajo cualquier clima. Para colocar el techo realmente se requería maquinaria muy pesada. El techo tendría más de 30 entramados de acero preensamblados, uno de ellos más grande que un avión comercial. Estas piezas se entregarían en el sitio y serían levantadas una a una por una grúa de gran capacidad llamada Big Blue, conocida formalmente como Lamson Transilift. Medía unos 175 metros, 567 pies de altura. Pertenecía a Lamson y estaba rentada a Mitsubishi, responsables de construir Miller Park. Lamson también proporcionó un equipo de especialistas calificados para operar la grúa e instrucciones detalladas sobre cómo debía ser utilizada por Mitsubishi. Para el 14 de julio de 1999, Miller Park tenía retrasos y sobrecostos en su construcción. El contrato que Mitsubishi firmó al aceptar el trabajo especificaba que se les pagaría menos si no se cumplían ciertos plazos. Hasta entonces no se incumplió ningún plazo. Varios trabajadores reportaron que los superiores estaban preocupados por evitar más retrasos ese día. La pieza 4R3 debía ser añadida al techo. Las cuadrillas se reunieron por la mañana y discutieron la elevación planeada. Todos podían sentir que era un día ventoso. Las instrucciones proporcionadas por Lamson indicaban que Big Blue no debía usarse con vientos de más de 32 kilómetros o 20 millas por hora. Además, al levantar una pieza tan pesada, era necesario calcular si esas velocidades de viento eran seguras. Si hubieran hecho ese cálculo, los operadores habrían notado que Big Blue no debía hacer esa maniobra. Si las velocidades del viento superaban los 18 kilómetros o 11 millas por hora ese día, se observaron velocidades de hasta 42 kilómetros o 26 millas por hora. Operadores y supervisores acordaron monitorear la velocidad del viento, concluyendo la reunión matutina. Por un tiempo parecía que el levantamiento no se llevaría a cabo, pero finalmente, ya entrada la tarde, se realizó. Sin importar el viento, la pieza 4R3 fue elevada a alto en el aire y girada sobre el estadio. 3 trabajadores fueron enviados en una canastilla o plataforma móvil suspendida de una segunda grúa más pequeña. Una vez puesta la pieza, ellos serían responsables de revisar y asegurar su colocación, una tarea especializada y algo peligrosa. Alrededor de las 5:12 p.m., una ráfaga de viento atrapó la gran pieza metálica del techo, se balanceó con el viento y luego comenzó a desalinear a Big Blue. La base de la grúa falló por las grandes fuerzas y toda la estructura colapsó. Cayó en 14 segundos y los escombros golpearon la otra grúa, de la cual estaban suspendidos los 3 trabajadores, y los hizo caer, provocando su muerte al estrellarse contra el suelo. Los 3 trabajadores fallecidos fueron Jeffrey Wisher, 40 años, William DeGrave, 39, y Jerome Starr, 52. 5 personas más resultaron heridas. Big Blue y otra grúa quedaron destruidas y dañaron gravemente el estadio en construcción. Tras el accidente comenzó la investigación. Pronto se descubrió que muchos trabajadores de la construcción de Miller Park tenían reservas importantes sobre su labor, pero pocos habían hablado sobre estas preocupaciones. Uno de los hombres que murió en el accidente, Jeffrey Wisher, estaba tan preocupado por las condiciones laborales que ya había elegido un abogado para que su esposa lo contactara
si él moría o sufría un accidente en el trabajo. Él solía quejarse con ella sobre las condiciones laborales y la actitud de los supervisores de Mitsubishi respecto a la seguridad, pero no pudo expresar formalmente estas preocupaciones en el trabajo. Tal vez había una razón por la que no se sentía cómodo haciéndolo. Milo Bengtsen, un trabajador, había planteado estos problemas varias veces. Trabajó en Lamson y se quejó varias veces a los supervisores de Mitsubishi por el uso que le daban a Big Blue. Insistió en retrasar o reorganizar algunos levantamientos por la velocidad del viento y criticó abiertamente a los supervisores de Mitsubishi. Había señalado problemas con condiciones de trabajo inseguras y con horarios de trabajo inusuales. Un mes antes del colapso, Milo Bengtsen había sido despedido de su trabajo por insistencia de Mitsubishi, tras quejas de que estaba retrasando el proyecto. Su despido pudo haber provocado que otros trabajadores que tenían dudas sobre cuestiones de seguridad tomaran la difícil decisión de guardar esas dudas para sí mismos en lugar de arriesgarse a perder sus empleos. Durante la investigación, los empleados hablaron libremente y dijeron que no siempre recibían arneses de seguridad cuando era necesario. A menudo se realizaban levantamientos a pesar de que las condiciones no eran ideales, y con frecuencia se tomaban riesgos innecesarios en el sitio de Miller Park para apresurar el proyecto que estaba retrasado. Ese riesgo se asumió el día del accidente. El levantamiento pudo hacerse en dos partes, con menos carga cada vez. Levantar un componente a la vez habría tomado más tiempo, pero también habría sido mucho más seguro. Sin embargo, por cuestiones de rapidez, esto no se hizo. Tampoco se había calculado el peso ni la velocidad del viento. Debió hacerse antes del levantamiento del 14 de julio. De haberse hecho, se habría pospuesto para otro día. Lamson insistió en que Mitsubishi era responsable de realizar y actuar conforme a este cálculo. Mitsubishi afirmó que era responsabilidad de Lamson. No hubo cargos penales, pero un juicio civil de 7 semanas buscó determinar la responsabilidad del accidente. El supervisor de Mitsubishi, Victor Grotlich, quien aprobó la maniobra, declaró que pensaba que la velocidad del viento era menor a la real. Existía un sistema que medía y reportaba la velocidad del viento, pero no tenía registros del día de la maniobra. Como se desconectó poco después del accidente, algunos trabajadores acusaron a Victor Grotlich de ordenarlo para borrar esos datos. Sin embargo, esto no pudo ser comprobado. Mitsubishi argumentó que un separador de bronce de aproximadamente 1 centímetro o media pulgada de grosor, instalado en Big Blue por insistencia de un empleado de Lamson, fue la causa del colapso. Sin embargo, estos separadores se usaban a menudo en las grúas de Lamson y eran una parte normal de su operación. Un jurado concluyó que Mitsubishi fue responsable del 97% del accidente y Lamson del 3%. Como resultado de esto, se ordenó a Mitsubishi pagar $99 millones en daños punitivos, la gran mayoría de los cuales iría a las viudas de los 3 hombres que habían muerto. Fue la cantidad más alta que se había otorgado en un caso relacionado con el trabajo en la historia de Wisconsin. Mitsubishi y Lamson también fueron multados con $500,000 por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional por una serie de violaciones de seguridad debido a una disputa contractual entre Lamson y Mitsubishi. La gran mayoría de esta cantidad terminaría siendo pagada por Mitsubishi. El accidente, grabado por un empleado de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, ahora es un estudio de caso para esa organización. Subraya la importancia de permitir que los empleados hablen cuando se sospecha de un ambiente laboral inseguro y aclara quién es el responsable final de la seguridad. Cuando una empresa contrata a otra, la grúa que cayó provocó muchos daños al estadio en construcción. Luego, la obra continuó y se terminó. El colapso de Big Blue durante su construcción añadió aproximadamente $100 millones al costo final y extendió el ya largo proceso de construcción por un año más. El estadio sigue en uso hoy en día, aunque ahora se conoce como American Family Field. En los terrenos del estadio se encuentra una estatua de bronce que honra la memoria de los 3 trabajadores cuyas vidas se perdieron innecesariamente durante su construcción.